Bendito Dios, que la paz del Señor Jesús sea con todos, hermanos, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor, hermanos, por la oportunidad que nos da de estar una vez más, hermanos, reunidos en un mismo lugar, donde podemos vernos, hermanos, y aprender de la palabra. Hacer lo posible que es, hermanos, para beneficio de nuestras almas. Así de que, hermanos, sean bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Yo sé, hermanos, de que los que nos hemos hecho presentes, hermanos, el Señor puso en nosotros el querer como el hacer. Así de que, hermanos, esa es misericordia de Dios, que estemos acá en este lugar, ¿verdad? Porque queríamos y el Señor, hermanos, nos lo permitió, nos dio la facultad de también estar. Así de que el Señor bendiga también a los jóvenes, hermanos, de que se hacen presentes, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Eso es bueno, porque, hermanos, se queda grabada la palabra de Dios en la niñez. Uno se acuerda, hermano. Tengo muchos recuerdos de la niñez dentro del Evangelio. Tengo muchos recuerdos. Y eso, hermanos, a uno le ayuda a recordar las cosas pasadas. Pero de lo bueno es bueno. Pero de lo malo no. Eso no es bueno. Así de que, hermanos, vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Les invito a que se pongan en pie y abran las Sagradas Escrituras, hermanos, en el primer libro, que es el Génesis, capítulo 19, verso 16 al 17. Vamos a meditar acá, hermanos, en esta hora, porque lo que aconteció en ese lugar, hermanos, esto se dará el acontecimiento una vez más sobre la faz de la tierra. Así de que, hermanos, eso fue parcial, se espera total también en su determinado tiempo. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Génesis 19, 16 al 17. Dice así: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Según, hermanos, este relato se habla de la oportunidad, la oportunidad de salvación en un tiempo de destrucción. Nosotros hoy en día, hermanos, estamos muy sabedores. Lo que sucede es que la mayoría se da cuenta de las cosas, pero no medita que es un acontecimiento que ya está escrito en la palabra que tiene que darse. Como por decirlo así, la mayoría se da cuenta de lo que está sucediendo, pero lo ve normal. No logra evaluar para qué lugar va este mundo. Solo lo ve como un desastre natural, lo ve como algo terrible. Tantas cosas que se dan a nivel mundial, no estamos hablando solo acá del país. Son acontecimientos, hermanos, que anuncian algo, ¿verdad? Anuncian un juicio eterno que está a la puerta. Entonces, aparte del juicio en el gran trono blanco, eso es muy diferente, ¿no? Que juicios, la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, hermanos, y la ira de Dios se desata solamente cuando el pecado, hermanos, pasa sus límites. ¿Por qué digo cuando el pecado pasa sus límites? Porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Porque el ser humano, hermanos, siempre ha cometido pecados desde el principio. Así está escrito, ¿verdad? El primer hombre que pecó fue Adán. Y de ahí todos somos pecadores. Entonces, hermano, en esta tierra nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pero procuramos nosotros agradar a Dios, enmendarnos, tratar la manera, hermanos, de
ir buscando el modelo, ir buscando la perfección para agradar a nuestro Dios. Entonces, por eso digo yo, de que cuando la ira de Dios se desata es porque ha llegado a su límite el pecado. Porque cuando el pecado está en un porcentaje muy bajo, hermanos, es pecado siempre. Pero el Señor es tolerante. Él, hermano, en su misericordia, Él espera, como hoy en día, espera que todos, aunque estemos en esta etapa de la vida, que está señalado que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos en los últimos tiempos, donde la maldad, en lugar de menguar, se va a multiplicar. No dice a duplicar, sino a multiplicar. Entonces da a entender esto, que el pecado va a crecer. Pero aún en esta etapa, fíjese hermano, aún en esta etapa del crecimiento masivo del pecado, el Señor en su misericordia está esperando que el pecador se arrepienta. Y que nosotros, lo cojo, no salga del camino, los que ya estamos dentro. Cuando dice lo cojo, es porque en nosotros siempre hay un defecto. Amén. Es porque en nosotros siempre hay una falta que necesitamos superarla. Que enderecemos nuestros pies. Entonces, a pesar de que estamos en los últimos tiempos, que la palabra de Dios nos enmarca, hermanos, claramente, Él está todavía con sus brazos abiertos, esperando a que el pecador se arrepienta, ¿verdad? Que se arrepienta, que le pida perdón al Señor. Entonces, esa es la misericordia de Dios en todos los tiempos. Pero viene el momento, hermanos, en que el pecado, hermanos, se pasa en gran manera, rebasa o rebosa o se excede, que el Señor, hermano, aunque sea grande en misericordia, pero como Él es lento para la ira, llega el momento en que la ira de Dios se desata. Y eso es lo que sucedió en aquel tiempo. En el momento, hermanos, en que la maldad se había acrecentado en aquellas ciudades, hermanos, en aquellas ciudades, dice que eran 5 ciudades. Y aquí lo da más de realce solo Sodoma y Gomorra. Entonces, pero el pecado se había multiplicado. Entonces, al acrecentarse el pecado, solamente se espera castigo de Dios. ¿Cómo está el mundo hoy en día, hermano? ¿Cómo está el mundo hoy en día? Analicemos en esta hora, ¿cómo está el mundo hoy en día? Hermano, el pecado, hermanos, se ve por todas partes. El pecado, hermano, ahora la gente ya no tiene respeto de Dios. No tiene respeto. Mire cuánta gente haciendo, como le dicen, memes del evangelio, burlándose de la palabra de Dios. Ya no tienen temor. Aunque sepan que el Señor siempre ha castigado al blasfemo, aunque sepan que el Señor no ha dejado sin castigo al culpable, la gente ya no tiene temor. Mire cómo estamos ahora en día. Se burlan del evangelio. Entonces, mire, hermano, la maldad se ha acrecentado, pero nosotros estamos, gracias a su misericordia, dentro del camino. Dentro de su misericordia nos ha alcanzado. Pero según la porción, el Señor hace una parte y Él espera que nosotros hagamos la otra parte. El Señor conoce todo. Él conoce los tiempos. Todo Él está bien trazado. Nosotros solo nos ha dejado, hermanos, nos ha dejado ciertas señales para que comprendamos por qué etapa estamos sobre la faz de la tierra. ¿En qué etapa estamos de su palabra? Estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Y es necesario que en estos tiempos, hermanos, nosotros nos arraiguemos, nos fundamentemos y nos pongamos firmes, porque los últimos tiempos son más duros, más delicados. La batalla tiene que arreciar. En los últimos momentos, hermanos, de la iglesia sobre la tierra, esto se va a poner fuertísimo. ¿Cómo dijo el Señor cuando aquellos 70 regresaban con gozo, hermanos, de que echaban fuera demonios, oraban sobre los enfermos, se sujetaban a los demonios en el nombre de Jesús? ¿Cómo les dijo el Señor a los 70? En aquel tiempo.
No se alegren de esto. Alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Yo veía, dijo el Señor, descender a Satanás como un rayo. O sea, con furia, con velocidad, porque sabe que le espera poco tiempo. Mire, el Señor, todo lo que Él dejó trazado en su palabra se está cumpliendo, hermanos. Todito sabe que se va a cumplir también, y nosotros debemos de estar alertas. Lo que se va a cumplir, que el tiempo de los gentiles se va a cerrar. ¿Y saben qué es eso? ¿Y saben qué es eso, hermano? No significa que las casas de oraciones las van a cerrar. No significa que a esto que nosotros le llamamos Biblia lo van a quitar. No significa eso. Significa que el Espíritu de Dios, ese Espíritu de llamamiento, ese Espíritu misericordioso, ese Espíritu que ha hecho obra en nosotros, ese Espíritu ya no va a obrar en ningún gentil. Eso significa. ¿Y han notado algo ustedes en estos últimos tiempos? Hermanos, ¿han notado algo ustedes en estos últimos tiempos? 10, 12, o cuenta regresiva, 15, 12, 10, 9, 8, 7, hasta el tiempo que tenemos. ¿Han visto ustedes las almas que están sedientas, queriendo venir y queriendo perseverar? ¿Han visto ustedes eso? Y dice uno, pero en los años 1980, que un gran apogeo, un gran llamamiento, si estaba el fervor del evangelio. Pero que pasando esos tiempos, hermanos, por misericordia estamos para contarlo, pero hoy nadie quiere nada con Dios. Aunque vean los juicios de Dios sobre la tierra, aunque vean cómo está la vida difícil, hermanos, en este mundo, nadie quiere nada con Dios. ¿Ya se puso a pensar usted en eso? ¿Qué pasa? Hace poquito, una memoria para todos los que estamos aquí, un recuento, un repaso. Hermano, yo considero, los hermanos me van a mentir, muchos hermanos se dan cuenta cómo nosotros nos hemos movido en la obra, de aquí para allá, de allá para acá, día y noche por todos los lugares, con programaciones de años. Tejutla, Campo Blanco. Tronador, Campo Blanco. Miren, aquí en este lugar que le dicen Ciudad Futura, hubo Campo Blanco. Tamanique, Campo Blanco. Mi hermano, Botoncillal, Campo Blanco. Las Moritas, Campo Blanco. El hermano Ever, por donde quiera que andaba, ahí lo hemos andado siguiendo por el Campo Blanco. En todos los lugares. Aguachapán, ¿cuánto tiempo Campo Blanco? La Serena, ¿cuánto tiempo Campo Blanco en La Serena? Donde veía el varón Abraham Rolly. Mi hermano, y se nos escapan muchos, allá por Apopa, hermano, Los Héroes, un Campo Blanco. El Jobo, La Serena. Allá, hermano, en lugar Los Héroes, un Campo Blanco. La Calzada, un Campo Blanco. Mi hermano, si es que nos hemos movido por muchas partes. Me acuerdo yo cuando el hermano Mario, contento cuando encontró por allá el hermano Nicolás, moviéndonos para allá. De ahí otra amistad con las aradas y moviéndonos para allá. Y por todos lados, hermano. Contacto por un lado, contacto por otro, y deseo por un lado, deseo por el otro. Y ahora si yo pregunto a los hermanos localmente, ¿a qué rinconcito se han ido a meter en este tiempo que han estado ya establecidos acá? Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? La puerta se está cerrando. Y se me han escapado muchos campos blancos. Los hermanos por ahí mencionaron uno que ni me acordaba, La Calzada, mi hermano. Viajar. Y nadie quiere del evangelio. Y lo más terrible, que los poquitos de los cuales el Señor ha tenido misericordia, de los que ya están adentro del redil, adentro del arca,
y ya están en las manos del Señor, deciden salirse. Eso es lo más terrible, lo más horrendo. Que vengan se pone difícil por palabra de Dios. No es por negligencia de nadie, es por palabra de Dios. Dice que habrán en los postreros tiempos hombres amadores de sí mismos, hombres con deseo que les prediquen como ellos quieren. ¿Se está viendo? Si todo el mundo dice ser cristiano ahora, todo el mundo se dice ser creyente, todo el mundo se dice ser apostólico, todo el mundo se cree, hermano, en un religioso, pero apartados de la voluntad de Dios. Dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con decir que profesan algo, ya están bloqueados. No me hable porque yo también soy creyente. No me hable porque yo soy cristiano y tengo los 9 dones del Espíritu. No me hable porque yo también soy bautizado. No me hable porque yo veo revelación. Y todos se bloquean, que ya no quieren que se les hable del evangelio verdadero. Y de los que están dentro, se están saliendo algunos. ¿Y cuántos de los que estamos aquí el otro año ya no va a haber 1, 2, 3, 4 rostros más? Que Dios nos guarde. El Señor en su misericordia nos toma de su mano y nos trae a este lugar, abre nuestro corazón, nos da fuerzas para perseverar, y de ahí Él quiere que nosotros caminemos. Él ya hizo lo suyo. Tomó de la mano a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas y los agarró, porque dice que Lot se detuvo, se tardaba, los agarró, los sacó fuera de la ciudad y le dice: escapa por tu vida, sálvate a ti mismo, camina y no veas detrás de ti, no pares sobre esta llanura. Le dio una orden el Señor. Es que el Señor ha hecho lo que ningún hombre puede hacer con nosotros: llamarnos, abrirnos el sentido, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, tener un propósito en esta vida. Eso no lo hace ningún hombre. Ni los padres terrenales pueden transformar la vida de sus hijos. Nosotros somos testigos, hermano. Si la obra fuera del Padre terrenal, esto estuviera lleno. Si la obra fuera carnal. Pero ni los padres pueden cambiar el corazón de sus hijos. ¿Cómo no? Va a decir alguien. Haciéndole rigor si se puede. Pero eso es infructuoso. Porque llega el momento en que la persona decide lo mismo que el hombre hizo. ¿Y acaso que el hombre es más fuerte que Dios? Pues. Y Dios, como le dijo a Israel a cada momento: casa rebelde, casa rebelde. Y siendo Dios. Por eso es que Él ha puesto un libre albedrío en nosotros. Nos ha dado conocimiento para que usted y yo decidamos, cuando Él ya nos abrió el entendimiento, cuando Él ya nos aclaró cómo está el panorama, cómo está el terreno, a dónde debemos de caminar, qué nos espera si nosotros desobedecemos y qué nos espera si nosotros obedecemos sus mandamientos. Él quiere que usted y yo caminemos voluntariamente, no a empujones. No a empujones, hermano. Es bonito cuando el Señor obra en los corazones. Es muy bonito. Aquello es voluntario. Aquello es espontáneo. Aquello, hermano, se muestra una solicitud. Y le dicen... Y dice: date prisa. Lo agarraron de las manos, hermano. Tener Lot. Pero Lot era un hombre justo. Dice: el justo vivirá por la fe, dice. Agarrarlo de la mano. A Lot lo agarraron de la mano, hermano. Y le dice: saca a tu mujer y a tus hijas. Y los puso afuera de la ciudad, y de ahí le da la orden. No te podemos llevar chineado, no te podemos llevar en nuestra sala, no te podemos sacar a donde tú quieras. Hasta aquí te vamos a ayudar. Camina, le dice. Escapa por tu vida. Ya hicimos nuestra parte. Qué privilegio de que aquellos 2 ángeles, hermanos, Miguel y Gabriel, platicando con Abraham, y después se van para donde el sobrino Lot y le preservan la vida, hermanos. Pero ¿qué pasó en el camino? Mensajes para nosotros, hermanos. Estamos viendo la realidad que nadie quiere del evangelio.
Le dice, escapa por tu vida y no veas detrás de ti, no veas tras ti. Ver para atrás significa mucho. Ver para atrás puede ser literalmente, físicamente o en la mente simplemente. Y dice que la mujer de Lot vio atrás. Pensó en lo que dejaba. Pensó en los teneres. Sintió una compasión por aquella ciudad en la que vivía, que estaba llena de corrupción. Y ella, hermanos, no aprovechó, y el ángel poniéndolos en el camino, no aprovechó la oportunidad. Y el mensaje era sencillo: no veas tras ti. Eso era sencillo. Mire, hermano, ¿se da cuenta usted? Ahora usted y yo podemos sentir que el evangelio es muy complicado, pero no. Salomón lo pone en 2 palabras nomás. Mire, hermano, nosotros hablamos de un tema y otro tema. Un hermano consejero, este hermano Alfredito, hermano José, hermano Antonio, hermano Ever, hermano Pedro, hermano Alirio, hermano Nelson. Y dice el hermano Alirio por rato: yo creo que los hermanos ya de estar aburridos de oír a los mismos, dicen. ¿Ustedes creen que oír a los apóstoles, que eran los mismos, se aburrió la iglesia? Era gente que tenía hambre y sed de justicia. Gente, hermanos, que ansiaba oír palabra de Dios. Abrieron su corazón a plenitud. Tal vez ya se están aburriendo. Dice, miren, ¿cuánto tiempo tenemos de escuchar palabra de Dios de un hermano o de otro hermano? ¿Cuánto tiempo tenemos de escuchar palabra de Dios? Pero si hacemos un examen o nos examinan y que cuál es la doctrina que perseveramos, qué creemos nosotros, qué no creemos y de qué debemos de guardarnos y qué es pecado de muerte y qué no es pecado de muerte, nos podemos quedar cortitos, sin respuestas. Entonces, porque se habla de una cosa, se habla de otra cosa y lo sentimos muy complicado, y eso no lo puede hacer, eso solo el hermano lo puede defender, eso solo el hermano puede ese tema, y así lo hayamos complicado. Pero Salomón dijo unas palabras muy correctas. El discurso oído, el fin de todo el discurso oído es este. Oiga, por eso es que hay hermanas que no pueden leer ni escribir, son temerosas de Dios, de buen testimonio, porque resta con que el hombre tema a Dios y guarde su palabra. El fin del discurso oído es este. Tantas palabras buenas, rebuscadas y bonitas que buscó el predicador, y para terminar diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Respeta a Dios, obedece a Dios y guarda sus mandamientos. En el antiguo tiempo, hermano, mire cómo eran los mensajes, de cortitos, bien cortitos. ¿Cuál fue el mandato para Adán? Bien cortito. Por eso, Señor, tenga misericordia. A Adán solo le dijo una cosa, y a nosotros un montón de cosas que nos pide, Señor. ¿Qué le dijo a Adán? Hermana Marita, ¿qué le dijo a Adán? De todos los árboles, de todo el fruto del huerto, podés comer. Menos, y le especificó de cuál, y Adán lo conoció y lo vio. Lo conoció y lo vio. Porque el Señor no podía culparlo de algo que no conociera a Adán. Menos del fruto que está en medio del huerto, que es el de la ciencia del bien y el mal. Solo eso le dijo. Solo eso le dijo. ¿Y cuántas faltas cometió Adán? Solo esa fue la desobediencia, una desobediencia en cuanto al mandato que le había dado, y se echó a perder todo. En este caso, ¿qué le dijo el ángel a Lot? O sea, a la familia. Sencillo, un solo mensaje le dijo. ¿Qué le dijo el Señor por medio de los ángeles a Lot? Escapa por tu vida y no vuelvas tras ti. Estaba fácil, ¿verdad, mano? No se olvidaba, y era poquito. Solo caminar, correr, y no detenerse y no ver hacia atrás. Fácil.
¿Y por qué se convirtió en una columna de sal aquella mujer? Porque desobedeció un mandamiento de Dios. Un mandamiento de Dios. Entonces el Señor hace su parte, hermanos. Ahora bien, como digo yo, nosotros vemos el pasado, lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza. Mire, yo me pongo a pensar, hermano, Adán fue un hombre con la mente de Dios. Mire, Adán fue un hombre con la mente de Dios. Dice que lo hizo a su hechura y su semejanza. Todas sus cualidades en aquel hombre perfecto. ¿Y por qué le desobedeció, hermano Pedrito? Ya se preguntaron ustedes por qué le desobedeció. Mire, ¿por qué desobedeció? Que la respuesta ya la sabemos. ¿Por qué le desobedeció Adán? ¿Por qué le desobedeció Adán? Y si solo era una cosa bien fácil. Mano, hay gente que dice, ay, por este Adán, dice, tanto trabajo, y esto es por culpa de Adán. Y yo le digo, no es por culpa de nosotros. Nosotros somos humanos, somos desobedientes. ¿Pero por qué desobedeció Adán? La respuesta la tenemos. Lo que pasa es que puede pensar por un lado, puede pensar por el otro. Es que ahí estaba el adversario, hermano. Ahí estaba el adversario, el enemigo, el que le inyectaba, el que lo quería seducir. Eso es lo que nosotros, hermanos, estamos en peligro. Aunque tengamos conocimiento de la palabra de Dios, el enemigo ahí está queriendo transformar la doctrina. Está queriendo, hermanos, cambiar nuestro pensamiento. Aunque haya conocimiento, aunque haya virtud, aunque haya, hermanos, raíces profundas, más. ¿Quién más como Adán, que en la eternidad cuánto tiempo vivió y platicaba con Dios? ¿Quién más que Adán, de sabio, un gran talento, una gran capacidad, un gran conocimiento, un hombre que dice que él le puso el nombre a todo lo que existe hasta ahora, hermano? ¿Qué capacidad? En él había ingeniería, en él había arquitectura, en él había psicología, en él había todo, pero terminó fallando. ¿Para qué esta reflexión? Si aquellos hombres, siendo seres, hermanos, creados, perfectos, desobedecieron, y si nos vamos a los espíritus, a los celestiales, Satanás también fue creado y fue perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos fallaron, entonces peor nosotros, para que nos desinflemos. Para eso es la reflexión. No, para que estemos más alertas. Si aquellos siendo, hermanos, perfectos, aquellos siendo puros, aquellos siendo, hermanos, un gran ejemplo, y perseveraron, hermanos, en la gracia de Dios, perseveraron en el bienestar por largos años, por una eternidad que no se puede contar, pero terminaron fallando. Y nosotros, siendo mortales, que estamos asediados por los dardos del enemigo, que nosotros, hermanos, a cada rato, hermanos, el pecado está. ¿A dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? ¿Cómo le dijo a Caín el Señor? ¿Cómo le dijo a Caín? El pecado está allá en el centro de San Salvador. No, el pecado está allá en Nueva York, la ciudad que nunca duerme, aquí a la manzana. El pecado allá está ahora. En la avenida está el pecado. ¿A dónde está el pecado? Está a la puerta. O sea que está en que solo usted la abra y dé un paso. Está cerquita. Ahí está el pecado. Entonces aquí el Señor, hermano, le da la oportunidad y le da una orden, la cual se nos ha sido dada a nosotros también. Que caminemos, que no retrocedamos, que no veamos hacia atrás. Hubo un grupo que también tuvo la misericordia de Dios. Hubo un grupo grande. ¿Cuántos eran, hermanos, necesito los que salieron de Israel? De Egipto, ¿cuántos eran? 600. ¿Cuántos eran, hermanos? 6,000. ¿Cuántos eran, hermanos, que salieron de 600,000? 600,000, hermano. Sin contar el nombre. Mire, hermano, oiga, qué bonito, qué bonito. 600,000, de los cuales el Señor, sin contar las niñas ni las mujeres. Así el Señor nunca nos ha contado, hermanos, los cabezas de hogar. Salieron las huestes del horno de hierro, salieron de Egipto.
El Señor no hizo distinción. Este es pequeño, este es bajito, este tiene, este pobre, este rico. No, salga todo mi pueblo. Con brazo fuerte, con cuerdas de amor, con lazos humanos, pura misericordia. El Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Simbólicamente hablando, nosotros éramos esclavos del pecado, ya no servimos al pecado, estábamos esclavizados también en Egipto, que simbólicamente es el mundo. Y sacó a todo el pueblo de Israel, hermanos, para Egipto. Ni uno se quedó y lo sacó con bendición. Despojaron a Egipto los israelitas y otros tomen, llévense esto. Y estando en el camino, ese es el mensaje en esta noche, que nosotros que estamos en el camino perseveremos hasta el final para poder obtener la salvación y la vida eterna. Perseveremos hasta el final. Que no lleguemos a aquel día y digamos: Señor, yo me acuerdo que hacía 2 ayunos a la semana. Acuérdate, Señor, que yo ayunaba 2 veces por semana. Señor, no se da cuenta de las desveladas que me daba. Señor, no se da cuenta que hasta vendí mi casa, me quedé asignada por trabajar en su obra. ¿Se acuerda? Pero ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? En pecado. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Yo predicaba tu nombre, Señor. Yo desglosaba bien cuál era tu nombre. Yo debatía la doctrina, peleé contra fieras. ¿No te acuerdas, Señor? Pero ¿cómo terminaste? En pecado. No perseveró en el bien hacer. No siguió el lineamiento, no siguió el mandamiento, no siguió el orden que el Señor había dejado establecido para caminar en este camino de justicia. Donde dice que en este camino de justicia, dice que ¿quién va a perecer en este camino de justicia? El injusto perece en este camino. El mentiroso, el ladrón, el pecador no puede. Él perece en este camino de santidad. Entonces sacó al pueblo de Israel y ya iban, hermanos, viendo maravillas. Oiga, hermanos, nosotros hemos visto maravillas. Hermana Eu, no sé si se acuerda de algo asombroso, grande que el Señor ha hecho. No sé si hermano Jeremías no, tal vez no tiene algo grabado de haber visto la mano de Dios. Mi hija Tirsa, quizás ella no ha visto nada de todo lo que nosotros vimos. Luchar contra demonios en personas poseídas, que al instante el Señor, hermano, poniendo las manos a los enfermos sanos y testificando. Nada de show. Era real la obra que hizo en nuestras vidas. ¿Y por qué el Señor? Hermano Pedrito me hacía un comentario que qué bonito tener muchos pensamientos, que no nos conocimos cuando éramos pequeños, usted por allá, yo por aquí, y el Señor unidos y todo. Qué bonito, esa es la familia de Dios. Pero ¿qué pasa con los demás de nuestro alrededor, hermano Pedrito? Nuestra familia, nuestros parientes, nuestros hermanos, nuestros primos, ¿qué pasa con ellos? Que no entenderán, digo yo. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, hermano, pero estos que iban en el camino, ahora nosotros estamos en el camino. Hemos sido llamados de diferentes edades, en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, hemos sido llamados. Pero lo importante no es cómo fue llamado, cuánto tiempo tiene, ni qué ha pasado. Lo importante es que ahora está aquí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y tampoco lo importante que qué es lo que está pasando, qué está atravesando. Lo importante es que estamos aquí. Que pongamos mente, que hermano, que estamos aquí en el camino. El Señor ya hizo la obra, nos llamó. Y ahí sigue la secuencia, que los que llamó, Él los predestinó, y empieza la secuencia. Glorificó, justificó, y empieza así el orden. No me lo puedo bien en orden. Pero Él completa la obra. Y ellos, hermano, mire, de aquella familia solo le dio una orden: no vean atrás, no tengan compasión, no sientan lástima por estas ciudades pecadoras, por estos vecinos inicuos que tenían, no sientan lástima por nada, caminen, sálvense. Y la mujer se convierte en estatua de sal, porque ella quiso, no puso de su parte. El Señor pone la parte de Él, ya nos llamó, nos ha abierto el sentido.
Y le dice a Israel, caminen. Israel viendo maravillas, hermanos, viendo aquellas 10 plagas en Egipto. Israel viendo aquellas 10 plagas, y de esas 10 plagas ninguna les tocó a ellos. Y si esto fuera poco, que sin ejército lo sacó. Y cuando llegan, hermanos, al Mar Rojo, ver que el Mar Rojo se abre y que pasan en seco y que nomás llegan, eso era una gran maravilla. Y no solo eso, que después ver que el Señor vuelve las aguas sobre los enemigos, vieron maravillas. Pero dicen aquellos, Números 14:4, veamos. Dicen aquellos, dice así, mire hermano, en el verso 3, ya molestos en el camino, ya estaban en el camino, ya estaban, hermano, según la misericordia de Dios, reservados. El Señor los sacó, oiga, el Señor los sacó para llevarlos a tierra que fluían leche y miel. Tierra de la cual no habían trabajado, casas de las cuales no habían edificado, para ahí los llevaba. Pero ellos que decían, el Señor nos ha sacado, Moisés nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿A quién se le puede cruzar en la mente que nos ha llamado el Evangelio para sufrir? ¿A quién se le cruza en el Evangelio que nos haya llamado el Evangelio para que padezcamos, para que estemos con dolencia, para que estemos con miseria, para que estemos con enfermedades, para que estemos con preocupaciones, para que esta vida en el mundo es lo mejor? Solo aquí solo son adversidades. ¿Quién se le puede haber cruzado ese pensamiento? El Señor nos ha llamado para bendecirnos. Así dice. Y todo lo que hace prosperará. Así dice. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Después de ver grandes maravillas, dice que acá en el 3, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra? Oiga, el análisis que hace en el momento de la dificultad, para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. No sería, oiga, hermano, ¿quién está pensando regresar al mundo? ¿Quién está pensando retroceder? Nadie, ¿verdad, hermano? Las cosas se ven en el camino, pero nadie las dice. Pero como el Señor conoce todos los corazones, ¿seré yo, Señor? Va a decir alguien, uy, no digas la palabra. Mire, dice así, mire, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué hizo la mujer de Lot? Volverse a Sodoma y Gomorra. Solo, oiga hermano, solo con el pensamiento hay peligro. El Señor nos ha llamado para que le demos para adelante y para adelante. Antes había un corito por los años 80 que se oía, un corito, hermano Pedrito, usted se acuerda, que decía un corito: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Oiga, ¿en qué? En las luchas y en las pruebas. Y dice, solo se detiene para predicar. Y ahora, ¿cómo le podían cambiar la letra de ese corito? En las luchas y en las pruebas, la iglesia siempre sigue llorando, lamentándose. ¿Cómo cambian las cosas, verdad, hermano? Porque nosotros vemos de otra perspectiva el caminar dentro del Evangelio. Mire, aquellos como están diciendo, no nos ha traído Dios acá para que muramos. Mejor volvámonos a Egipto. Esta vida está complicada, esta vida está difícil. Los hermanos ya no quieren que toque la guitarra. Los hermanos ya no quieren que vaya a una fiesta de cumpleaños. Los hermanos ya no quieren que yo visite a mi pariente trinitario. Los hermanos ya no quieren que yo me vista así. Los hermanos me exigen y me exigen. No, es mejor allá, que allá nadie me manda. Dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestidos. Y
Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Él se agradare, ¿a dónde está? ¿A dónde está el detalle para obtener el triunfo, para llegar a la meta? Para obtener la recompensa. Si Él se agradare de nosotros, Él nos llevará al lugar. Y en este camino solo resta lo que yo les dije al principio, lo que el Salomón sintetizó en 2 palabras: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Solo resta que usted y yo andemos agradables, aunque no se puede el Salmo 119. No se preocupe que no lo puede de memoria. Aunque no se sepa el Salmo 121, no se preocupe. Pero si anda con temor de Dios, ahí está todo. Que no habla en lengua, no se preocupe. Pero si anda en temor de Dios, ahí está todo, hermano. Dice: la tierra por la cual hemos pasado es tierra buenísima. Veían las cosas diferentes. ¿Y qué pasó con Datán, Coré y Abirán? Designemos un capitán y volvámonos para las tierras de Egipto. Cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y ni les dio el gusto el Señor de regresarse. Este camino solo es para adelante. Dice que Datán, Coré y Abirán reunieron una gran multitud y se volvieron contra Moisés y el Señor. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó, hermano Alfredito? ¿Verdad que esa escena es cuando la tierra se abrió y se los tragó? Vivos al Seol. Los 3 capitanes rebeldes y todo el pueblo rebelde porque no quisieron someterse a la palabra de Dios. Querían, es mejor regresar, decían. Qué terrible es que entre una raíz de amargura, una oposición en contra de la voluntad de Dios. Si Él ya mostró su favor, Él ya nos mostró que es real, lo que nos ha prometido es real. Él ha transformado nuestras vidas. Entonces es demostrar gratitud. Hay que tener un servicio reverente para con el Señor y sirvámosle con gratitud y con reverencia. ¿Por qué? Porque Él es fuego consumidor. ¿Se da cuenta qué pasó con Datán, Coré y Abirán? Ni regresaron a ver los sepulcros, ni regresaron a comer, hermanos, pescado, ni puerros, ni ajos. No regresaron, no les dio gusto. Vaya, no quieren nada conmigo, se van a regresar, no quieren lo que les he prometido, pero tampoco les voy a permitir que vayan a gozar por allá. Aquí mismo van a quedar sepultados. ¿Por qué retrocedieron? Hebreos 10:28 me parece, hermano, o 38. Yo no soy bueno para memorizar los textos. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Hebreos 10:39. Mire, el que retrocede, hermanos, el Señor no está contento con el que retrocede. ¿Por qué cuando la mujer de Lot vio hacia atrás, el Señor la convirtió en estatua de sal? Porque se enojó con ella. No era poca cosa que había mandado los ángeles a sacarlos. ¿Por qué consumió a Datán, Coré y Abirán y a toda la congregación rebelde? Porque no agradecieron lo que Dios había hecho de sacarlos con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Pues Él se enojó con ellos. El que piense regresar a Egipto no le espera nada bueno. Es solo para adelante. Mire el ejemplo de Eliseo, qué ejemplo más bonito. Hay ejemplos que han quedado en la palabra de Dios para que los aprendamos, para que los atesoremos, meditemos en ellos. Le dice, mire, el llamamiento de Eliseo, ¿verdad? Dice que solo el manto le tiró Elías y lo siguió. ¿Qué te he hecho yo? Le dice. Y llega un momento en que, Elías le dice, el Señor me ha mandado a llamar, quédate aquí. Y le dice, no te dejaré,
vive tu alma, que no te voy a dejar. Mire, un hombre que quería obtener la bendición de Dios, pero que se aferró a no dejarlo, no separarse. Y le estaba dando órdenes, quédate. Entonces, hermanos, no cabe en el microbús, quédese, vaya, gracias a Dios, voluntad de Dios, que no ocupo, de repente, hermanos, te en el culto, ya pidió un jalón, como dicen, ¿verdad? Y él hizo todo lo posible, ¿verdad? Pero que no cabe, hermano, gloria a Dios, y ni quería ir, pero yo para que no vean que me estoy quedando. La voluntad de Dios, que así sea, pues dice, no pude ir, pero el que está con ánimo, él se esfuerza. De repente apareció, hermano, ¿y cómo se vino, hermano? Esos sacrificios, esos esfuerzos, el Señor los recompensa, porque ve que hay amor, hay fuerza para seguirle al Señor. Ya lo puso en el camino, solo camina, corre sobre esta llanura. Le dice Moisés, Señor, y aquí está el mar rojo, y aquí está el ejército eterno. ¿Y qué estás haciendo clamándole? ¿Qué tienes en tu vara? Extiéndela, camina. Caminemos. Y no estamos hablando en tiempos de paz, en tiempos de luchas y dificultades. En medio de la dificultad iba corriendo Lot. En medio de la dificultad iban en el desierto. Así de que, hermano, el consejo es muy, muy especial, hermano. Veamos lo que dice acá. Bueno, pero Eliseo, hermano, obtuvo lo que le estaba pidiendo a Elías, la doble porción de su espíritu. Sí, porque se esforzó, no se quedó. Quédate aquí, no me sigas, quédate aquí que yo solo. No se desprendía. Bonito es ese espíritu que el Señor pone en su siervo. Pero veamos lo que dice acá, hermanos, en 9:62 de Lucas. 9:62 de Lucas. Los hermanos ya tienen de memoria este texto. Dice así, mire, hermano. Dice 9:52 o 62. Dice así, mire. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás está apto para el reino de Dios. ¿Por qué razón? Así, sin andar, ¿qué palabras científicas son estas? ¿Qué quiso decir? Sí, sencillo, porque si pone la mano sobre la mancera, o sea, sobre el arado, y ve atrás, se le tuerce el surco. No hace nada bueno. Así. Entonces, en pocas palabras, el que ve para atrás, el que se cansa, el que se desmaya, el que se retira, el que retrocede, el que deserta, echa a perder todo, hermanos. La mujer aquella no se le torció el surco, no, que en estatua de sal se quedó. Datán, Coré, Virán y toda su compañía, hermanos, vivos descendieron al Seol. Entonces ya sabemos dónde está el Seol, ¿verdad, hermano? En el núcleo de la tierra, donde dice que los japoneses, los chinos, los rusos, no sé quiénes, que han puesto han puesto una sonda auditiva allá para que, y se oyen grandes lamentos, se oye allá los gritos. Bien sabe la ciencia, hermano, que a dónde están los malos, hermano. Y usted no sabe dónde están los malos. Allá se fue con Papachú, dicen. Con Papachú está, que descanse en paz, dice el criminal, el violador, el asaltador, el que presta y no paga, y el que roba, y hermano, y el que mata, el violador, el afeminado, no sé. Allá está en la presencia de Dios. Qué mentira esa, ¿verdad, hermano? Que descanse en paz, dice, dándole vuelta, han de estar allá, mire, hermano, como rostizándolo. Que de Dios goce, dice, ¿verdad, hermano? ¿Qué engaño más terrible? Nosotros bien sabemos cómo está la vida en esta tierra, hermano. Estamos en los últimos tiempos y es necesario que le hagamos fuerza, que saquemos fuerzas de debilidades y sigamos adelante. Es necesario, porque mire, aquí dice así: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás está apto para el reino de los cielos. Ninguno que pone el pie en el camino del evangelio, ninguno que entra al plan de salvación, ninguno al cual ha sido llamado por el Señor y ve hacia atrás, está apto. Solo es para adelante, hermano, para adelante. Exacto, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La experiencia del apóstol Pablo, Filipenses 3:13, mire, la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre, hermanos, que él en realidad, hermanos, tuvo muchas experiencias.
Un hombre grande, un hombre de renombre, un hombre irreprensible en la ley, un hombre irreprensible en la gracia, un hombre estudiado, un hombre elocuente, hermano, que podía hablar, podía dialogar, se podía la ley. Pero dice que todo lo había estimado por basura. Pero cuando es llamado al evangelio, hermano, del Señor, le profetiza por medio del, ¿qué era, hermano? ¿Sacerdote o profeta? Ananías. Ve y dile cuánto es necesario que éste padezca por mi nombre. ¿Quién como el apóstol Pablo, que fue llamado, fue puesto en el camino, y el Señor le dice, ve y predica? ¿Solo a los de tu nación? ¿A los de tu pueblo? No, a todo el mundo. Y cuando él ya estaba en el plan de salvación, que ya estaba encaminado, ya estaba encarrilado, el Señor lo había llamado, él no retrocedió para nada. Y aunque así batalló contra fieras, aunque así lo lapidaron, aunque así, hermano, si lo lapidaron y lo latigaron y le dieron varazos, casi como muerto lo dejaron cuando le tiraban piedras. Y dice que recibió 39 azotadas, ¿verdad? O varazos. Por hacer lo bueno. Y Pablo no se detuvo. Mire cómo dice, hermanos, verso 13, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no dice, y yo deseo regresar atrás. Yo me acuerdo con los honores que me tenía el gobierno. Yo me acuerdo cómo era respetable. Yo me acuerdo cómo dirigía masas. Yo me acuerdo cómo en mi juventud cómo le servía al Señor. Cuando Él estaba en la ley, ¿verdad? Él no deseaba volver atrás. Dice que al contrario, todo lo que Él de su conocimiento lo estimaba por pérdida. Lo tenía como basura. Otras versiones dicen como estiércol, algo desechable. Pero una cosa hago. Pero cuando dice así, mi hermano, ciertamente lo que queda atrás, una cosa olvidando. Cuando dice lo que queda atrás, no estaba refiriendo a pecado. No estaba refiriendo a pecado como nosotros. Hermano, no se acuerde cómo era usted, no vuelva al pasado. Nosotros solo de pecado podemos acordarnos, hermano, Nelsito, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo, cuando dice estas palabras, no se estaba refiriendo a eso, sino que se estaba refiriendo a la grandeza que tenía, al conocimiento que tenía, del cual le podía traer envanecimiento, del cual, aunque se jactara, no era para salvación ese conocimiento. Él se estaba refiriendo a su vida, a la trayectoria de éxitos. A eso se está refiriendo él. Eso no me conviene a mí. ¡Ja! Yo, si no estuviera en el evangelio, hermano, fuera el dueño de una gran empresa. Esas cosas, de eso no estaba hablando el apóstol Pablo. Está hablando del conocimiento supuestamente de la palabra de Dios. Entonces dice una cosa, hago, me extiendo hacia lo que está adelante. ¿Para dónde iba el apóstol Pablo? ¿Para atrás o para adelante? Y los que corren en un estadio corren para atrás o corren para adelante. Todo es para adelante. Y a la verdad solo uno lleva el premio, dice, aunque todos corren. Y en un estadio la competencia es para ganar. No se va a proyectar, yo voy a correr solo por rebajar, yo voy a correr solo para que me vean. No, dice que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Con esfuerzo y dedicación. Lot se esforzó, hermano, por correr por toda la llanura. No sabemos cuántos kilómetros fue, hermano. Mire, los que esperaron en el Señor, hermano Héctor, para entrar a tierras prometidas, ¿cuántos kilómetros eran? Estaba cerquita. Enfrente tenían las ciudades. Iban a tardarse, hermana Anita, 40 días para llegar, después que salieron de las
puertas de Egipto, 40 días. Pero ¿cuántos años estuvieron dando vuelta? Como que patearon el ajillo, ¿verdad, hermano? Darle vuelta y nunca hallaban la entrada ni la salida. 40 años estuvieron en el desierto. Cada día convirtió. Pero los que lograron el éxito, los que lograron la victoria, los que lograron la recompensa, los que lograron el triunfo, fueron los que perseveraron. Amén. Los que tuvieron paciencia. Así es de que nosotros, ¿cuánto tiempo nos falta por recorrer el Evangelio y para que el Señor nos dé la corona y que nos diga: ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor? ¿Cuánto tiempo nos falta? Señor, yo estoy trabajando desde las 5 de la madrugada, mándeme a descansar ya, unas 5 de la tarde, son las 12 de la noche y todavía me tiene trabajando, Señor. Si fuera material, estuviéramos contentos, más plata entre más trabajamos, pero para la obra del Señor somos bien lloroncitos. Allá en Soyapando estaba el hermano Enrique Jacobo que le jalaba el pantalón al ministro. Ya es hora, ya se pasó. Le jalaba el rey el pantalón, hermano Enrique Jacobo, a los hermanos. Ahí como el ministerio por aquí estaba, los cerquitos, mi cerquito aquí. No estaba tan lejos como aquí. Solo estiraba la mano. Solo estiraba la mano, se agachaba y le jalaba el pantalón. Ya se pasó, hermano, le decía. Hermano, cómo es el hombre, ¿verdad? Para lo de Dios solo es quejas. Entonces Pablo dice: eso hago yo, me extiendo hacia lo que está delante. Procuro alcanzar el premio de supremo llamamiento, que es ser semejantes al Señor Jesús. Eso es. Pero vamos a cerrar, hermano, con Hebreos 10, 32 a 39. Allí es lo que nuestro hermano Eve me ayudó con 39. Hebreos 10, 32, ahí cerramos, hermanos. Es necesario que perseveremos hasta el final, hermanos, porque el Señor no se agrada del que retrocede. Hebreos 10, 32 al 39. Aquí dice así, mi hermano. No está hablando de un tiempo feliz o de restricciones, sino que por causa del Evangelio, hermanos, también se padece. Mire, ¿por qué estaban blasfemando contra Moisés aquel pueblo rebelde? Porque no toleraban la palabra de Dios. ¿Por qué Lot estaba sufriendo en aquellas ciudades? ¿Por qué? Porque aquellos querían abusar de él. Porque sabían que era un hombre apartado para Dios. ¿Por qué Satanás quiso destruir a Job? Porque sabían que era un hombre temeroso de Dios. Todo aquel que se apega a la palabra de Dios, como dice, y todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. De una o de otra forma va a sufrir. Si estas cosas se hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Pero el que persevera hasta el fin, oiga, ¿cómo? En una hamaca con un agua de coco, con un aire acondicionado, y ahí encerradito sin fatigarse. Que Dios nos guarde. No, tenemos que estar siempre viviendo la palabra de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Dice aquí el 32, mi hermano. Pero traed a memoria, este es el testimonio vivo de la iglesia primitiva, de nuestros hermanos a los cuales queremos conocer en aquel día, hermano Melvin. Yo quiero conocer al apóstol Pablo, hermano. Lo dibujan que era calvito, lo dibujan que quiero ver si era calvo de verdad. Quiero conocer al apóstol Pedro, lo dibujan que era colochito, quiero ver si era colocho de verdad. Dibujan a Abraham bien barbudo y a Moisés también, y con unas túnicas largas y que extiende ahí, que le está soplando el viento. Yo quiero ver si es cierto, hermano. ¿No quieren ver ustedes a los hombres que han quedado de renombre? A Job, hermano. Quiero ver si de verdad Jonás era calvo. Porque dicen que le hirió la cabeza. Si le hirió es porque no tenía pelo, dicen. Por eso le hirió y se enojó con aquella calabacera que se sacó. Quiero ver si era cierto. No, ahí sí no puede que era cierto, porque sí dice que los muchachos le decían calvo a Eliseo, ¿verdad? Calvo, calvo, le decían a Eliseo. Mire, qué cosas más maravillosas que conozcamos todo lo que aquí hemos visto, hemos leído, hemos oído, que lo veamos. ¿Cuánto queremos ver? Sí, amén. Si lo queremos ver, tenemos que esforzarnos, porque así dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta los malos van a conocer entonces, hermano.
Ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, y ustedes estén excluidos. ¿Mm? El rico conoció a Abraham, hermano, y conoció a Lázaro. Dice así: de lejos lo van a ver, hermano, el Señor les va a permitir para vergüenza, y ahí le van a remorder, y que es cierto, mi tío que me hablaba, mi abuelo que me aconsejaba, y ahí va a empezar un martirio. Dicen uno, esa va a ser la tortura, la conciencia que no va a estar tranquila. Qué galán que esa fuera la tortura. El fuego que vimos aquí en Sodoma y Gomorra es real. Ya no hay oportunidad. Mira acá, dice así: por una parte, ciertamente, con vituperios. Pero veamos el 32, dije, pero traer a la memoria los días pasados. Está hablando, a la iglesia le estaba hablando de que cómo comenzó la iglesia. Dice así, mi hermano, no perdáis pues, veamos, dice así: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Es que en lugares públicos hacían escenas horribles con los hermanos y no retrocedían, mi hermano, y no retrocedían. Hermano Pedrito, después de bien esa historia, hermano, la historia de los mártires de las catacumbas, ¿verdad, hermano? Terrible, muertes crueles. Mire. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otras llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. Habla semejante por presos, estaban en la cárcel, porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste. Le quitaban los bienes, le quitaban los bienes, le quitaban todo lo que tenían, los despojaban. Sufriste con gozo. Oiga, sufriste con gozo. ¿Cómo es eso de sufrir con gozo, hermano? Bien raro, ¿verdad? Como era la iglesia primitiva. Sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahí estamos. Un poquito y no tardará. Mire. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero es necesaria la perseverancia. Mas el justo vivirá por fe. Todos los justos han vivido por fe. El justo Lot, el justo Job, el justo Abraham, todos los hombres que fueron temerosos de Dios, que fueron rectos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No se agrada el Señor del que retrocede, del que ya fue llamado. El Señor no se agrada del que deserta, no se agrada, hermanos, del desertor, ¿verdad? No se agrada del cobarde. Por lo tanto, hermanos, veamos. Si nadie quiere, aprovechémoslo nosotros. Mira, Israel no quiso. Solo Josué y Caleb y todos los niños menores de 20 años hacia abajo entraron. Pero los viejos no quisieron, no aprovecharon la oportunidad que Dios les dio. ¿Cuántas personas, hermanos, andan en el mundo, andan en otras congregaciones, habiendo conocido el camino recto, habiendo conocido la doctrina genuina, andan perdidos? Por lo tanto, nosotros, hermanos, sigamos adelante, perseverando en bien hacer hasta el final, hasta obtener la recompensa y el galardón que el Señor ha preparado para cada uno de aquellos que aman su venida. Padre Señor Jesús a todos. Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.